Hoy hablamos del patrimonio industrial e inmaterial, de la memoria colectiva, identidad cultural y sostenibilidad. La recuperación, conservación y divulgación de las plantas industriales en desuso son clave, tanto para preservar la historia del territorio como para mantener viva la memoria de sus gentes. Hola, soy Sara Colinas y esto es Voces del Patrimonio. Conversaciones inspiradoras en torno a la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Bienvenidos. La Fábrica de Luz, Museo de la Energía, ubicado en Ponferrada, es una de las joyas del patrimonio industrial español. Una antigua central térmica que estuvo en funcionamiento entre 1920 y 1971, reconvertida en museo hace 11 años. Un espacio donde descubrir y recordar la importancia de la minería y las centrales térmicas, tanto a nivel técnico como humano. Un viaje en el tiempo para descubrir cómo se producía electricidad a partir de carbón a principios del siglo pasado. Y para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros a su directora, Yasodhara López García. Yasodhara, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por dejarnos contar un poquito más sobre el museo. Para comenzar, me gustaría que nos hablaras de qué es la Fábrica de Luz, Museo de la Energía, y cómo surge, quién fue el promotor de la rehabilitación de la central y los edificios complementarios. Tenemos más de 11.000 metros cuadrados de instalación aquí museística. Y te cuento un poquito, pues mira, esto surge allá por el año 2009 aproximadamente, claro. Realmente surge muchísimo antes, en los años 20, cuando esta central térmica empieza a funcionar y a producir electricidad para la propia empresa. Esto era la antigua central térmica de la minero-siderúrgica de Ponferrada. ¿De acuerdo? Una empresa minero-siderúrgica de la zona del Bierzo de la Ciana, que puso en marcha un proyecto industrial en Ponferrada, bueno, realmente más que en Ponferrada, en todo el Bierzo y la Ciana, estas dos comarcas del noroeste de España, que lo que pretendía era pues, explotar hierro y transformarlo. ¿Vale? Fue un empresario vasco, Julio Lazurtegui. Esta empresa fue realmente, y esta central en la que ahora está en la Fábrica de Luz, Museo de la Energía, fue el comienzo de la industrialización en toda esta zona. Son los comienzos de la industrialización. De hecho, a esta ciudad le llegaron a llamar la ciudad del dólar por todo el dinero que se movía en esta ciudad en aquel momento. Claro, era un boom industrial de explotar carbón, de producir energía, ¿vale? Entonces, claro, en el año 2009, la Fundación Ciudad de la Energía, que es la entidad a la que pertenece la Fábrica de Luz, Museo de la Energía, es una fundación del sector público estatal, adquiere esta central mediante una cesión por parte de la empresa, que la tenía en aquel momento, adquiere esta antigua central térmica y se plantea rehabilitarla como un espacio museístico. No al uso, sino luego ya iremos contando un poquito más de las características. Entonces coge estos 11.000, un poco más de 11.000, casi 11.500 metros cuadrados. Tiene varios edificios dentro de del recorrido y de lo que hoy en día es el museo. Estamos hablando de la primera central de 1920, que es en la que ahora mismo me encuentro yo haciendo esta entrevista, que es donde están nuestras oficinas, un restaurante, cafetería, nuestra aula didáctica también, hasta los últimos edificios que son de los años 40, pues vamos pasando por todos esos edificios a conocer el museo. Entonces eso, en el 2009 lo empieza a rehabilitar como futuro museo y abre sus puertas el 14 de julio del 2011 como museo. Ahí empieza la nueva historia de este edificio, en realidad. Entonces, el promotor fue la Fundación Ciudad de la Energía, que vio la oportunidad de utilizar esta antigua central térmica para dar a conocer lo que fue el pasado energético de todos estos territorios, el Bierzo de la Ciana, ¿vale? Además, desde un punto de vista un poquito especial, trabajando mucho con la memoria oral del trabajo, con una rehabilitación muy cuidada en este edificio, para que todos los que nos puedan escuchar se hagan una idea. Este edificio tiene varios premios y uno de ellos es el Premio Europa Nostra,
que es un premio que se le concedió a la restauración tan cuidada que se hizo de este edificio. Este premio nos lo concedieron en el 2012 en Portugal, en Lisboa, y precisamente en un sitio que nos hacía mucha ilusión que nos lo diesen, porque allí está otra antigua central eléctrica, la central de Oteiso, que comparte con esta central térmica muchas características. El tipo de calderas que tienen en esa central es el mismo tipo de calderas que tenemos nosotros. De hecho, a la hora de la restauración nos cedieron mucha información sobre las calderas, trabajamos mucho con ellos. Entonces, eso fue el primer premio que recibió. Pero luego, en el 2015, estuvo nominado como Mejor Museo Europeo del Año, y en este caso no era por la restauración, sino por atesorar ese patrimonio oral del trabajo de los extrabajadores. El museo tiene más de 200 entrevistas a extrabajadores, algunas grabadas en vídeo que acompañan por el recorrido al museo, otras solo grabadas en audio, que ayudaron a reconstruir realmente esta central, visitas a obra con extrabajadores. Entonces son minutos y minutos y minutos de entrevistas que se guardan para la posteridad, entrevistas que están transcritas textualmente para cualquier investigador que quiera trabajar con ellas. De hecho, nos lo solicita bastante a menudo. Luego, después de ese 2015, de esa nominación a los premios EMIA, que no nos llevamos, por cierto, ¿vale? Fue el Rijksmuseum, pero bueno, sí que estuvo entre los finalistas, ¿vale? Y sí que hay otro premio que llevamos ya por 8º año consecutivo, que es el Traveler's Choice, que nos hace al personal del museo, a todo el personal que conforma la plantilla del museo, sí que nos hace especial ilusión, porque claro, es el premio que dan los visitantes. Es el 8º año que nos dan el certificado de excelencia de TripAdvisor, precisamente por estar entre las mejores puntuaciones de toda la zona. Entonces, bueno, eso es como surge en el 2009. Es verdad que tanto el estudio de arquitectura que realizó la rehabilitación como el personal interno del museo, la arquitecta, la directora del proyecto del museo, pues estamos hablando de Esther, de Elena, tanto nuestro jefe de obra, José Manuel, tenían una visión muy clara de cómo querían que fuese el museo que es hoy en día, ¿vale? Que es un espacio abierto a la ciudadanía. Los edificios sí que están cerrados, pero todos los exteriores que son parte del museo en realidad están abiertos y se puede pasear a cualquier hora por los alrededores. Y nada, bueno, si seguimos esos premios y demás, me adelanto y hablo del último reconocimiento que hemos tenido ahora, hace muy poquito, ahora a finales de julio en realidad, el 27 de julio, o sea que hace nada, ¿vale? Prácticamente un mes y poco, que es la declaración como bien de interés cultural de todo el conjunto histórico, no solo de cada uno de los edificios, sino del conjunto entero, incluidos los jardines también, que es algo que, bueno, llevábamos tiempo trabajando con el Ministerio de Cultura. Han realizado, pues, desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, visitas in situ para valorarlo, desde el Ministerio de Cultura también, y finalmente en mayo se incoó este expediente de bien de interés cultural, y en julio, el 27 de julio, ya salió publicado el Real Decreto que nos concedía esa distinción de bien de interés cultural como conjunto histórico a los 11.500 metros cuadrados que conforman toda la instalación, y que hace que, bueno, que sea... es una garantía de preservación al final de este espacio. De hecho, han mirado muchísimo, ya os digo, desde cómo tenemos los jardines a esa musealización que se ha hecho con esos testimonios de trabajadores. Han tenido en cuenta todo y es una distinción más para una puesta en valor que se realizó realmente fantástica en este edificio, y no solo en el edificio, sino en todo el contenido que tiene el edificio. Bueno, nuestra más sincera enhorabuena. Aparte de la central térmica, ¿qué características tiene este jardín o qué edificios puede encontrarse la gente? Por ejemplo, el muelle de Carbones, que os voy a ir contando un poquito para que se haga la gente una idea. El muelle de Carbones son casi 4.000 metros, ¿vale? Sí, es el edificio donde llegaba el carbón. Estamos hablando de una antigua central térmica, entonces el visitante va a ir pasando por todos los puntos hasta desde que se recibe el carbón
hasta que se quema el carbón y se traduce en electricidad, se produce electricidad. Entonces, el muelle de Carbones es el primer edificio que se van a encontrar, que es especialmente singular, pues es el edificio más modificado de cómo estaba en los años 40, ¿de acuerdo? Pues claro, el muelle de Carbones realmente ellos trabajaban prácticamente al aire libre, allí llegaban las locomotoras de vapor, para que la gente se las imagine, y descargaban el carbón en unas tolvas gigantes, descargaban el carbón, ¿vale? Unas locomotoras que se puede uno encontrar una de ellas, incluso dentro del museo conservamos una locomotora original con la vía original hasta donde llegaba. Entonces, vemos ese edificio del muelle de Carbones que tiene un tejado es nuevo ese tejado, pero muy singular porque hace unos picos negros, angulosos, que simulan a la montaña de carbón que se veía al fondo, que era un símbolo casi de Ponferrada, que se retiró en el año 2000. Y esa montaña de carbón, que aquí se le llamaba la montaña de carbón, realmente no era carbón, eran las escorias que producía esta central térmica, se iban tirando allí y llegaron a formar una montaña gigantesca, que era lo primero que se encontraba uno al llegar a Ponferrada, y ese edificio simula el tejado. Entonces, ahí se ve cómo llegaba el carbón en la locomotora, oímos a algunos de los trabajadores contando pues, lo difícil, lo duro que era el trabajo de la minería en esta zona, cómo llegaba desde Villablino, desde la zona de la Ciana, ese carbón, al Bierzo, cómo llegaba esta central térmica. ¿Qué supuso también esa línea de tren? Pues estamos hablando de una línea de tren que se inauguró en 1920, el Ponfeblino le llamaban, la línea de Ponferrada-Villablino, que claro, abrió una vía de comunicación con toda esa montaña y la ciudad emergente que estaba en aquel momento, bueno, con todo el bullicio, con médicos, entonces abrió esa vía de comunicación. Entonces llegamos a ese muelle de Carbones de casi 4.000 metros, lo visitamos, conocemos un poquito del trabajo de la minería, de lo duro que era, del trabajo de los ferroviarios también, de qué tipo de trabajo tenían, qué significaba poner en marcha esas locomotoras de carbón, ¿vale? Esas locomotoras de vapor, también de las empresas mineras, esta empresa, de cómo trataban a los trabajadores, ¿vale? Entonces, según vemos todo esto, nos internamos en la nave de Calderas. Y digo nos internamos porque es totalmente real. Vamos por una pasarela, que era por donde iba una vagoneta con el carbón, hasta que luego ya hubo cintas transportadoras, y nos metemos dentro de la nave de Calderas, otra instalación de casi 4.000 metros cuadrados. La visita pero claro, es como entrar en otro mundo ya, porque aquí sí que es meterse dentro de la nave de Calderas, pero hay que tener cuidado porque la puerta es bajita, de aquella hacían las puertas mucho más bajas que ahora, y ahí es como entrar eso en otra época. Un viaje en el tiempo. Exacto, estamos rodeados de ladrillo rojo, hierro, de hecho la musealización casi ni se ve, y empezamos a oír ruidos y a oler cosas que estaban allí, porque en todo el museo están reproducidos los sonidos y los olores. Qué interesante. De aquella época. Sí. Los olores que la gente dice, aquí todavía huele a aceite, a hierro. No, está reproducido con bombas de olor. Huele porque lo hemos puesto a propósito para que te dé todavía esa sensación. Estás hablando de unos techos altísimos, de 50 metros de altura de techos. Entonces recorres esa nave de calderas y ahí se explica cómo se quemaba el carbón dentro de esas calderas. También las condiciones de trabajo que tenían. Es una nave que en verano está fresquita del todo. Se está muy, muy a gusto, y vas viendo cómo se quemaba ese carbón, cómo iba pasando por dentro de la parrilla de la caldera, se iba quemando, iba calentando el agua en unos tubos para producir el vapor que luego movería las turbinas. Entonces, una vez que recorres esa nave de caldera, ya digo que es como volverte a los años 30, una película de estar en Londres en aquella época, pues algo parecido. Y por dentro de la nave de calderas hay un pasillo pequeñito que te metes en la nave de turbinas, ¿vale? Que es el final de la producción eléctrica, porque ahí era la zona limpia, entonces cambias completamente. En el otro lado es todo rojizo, te lo imaginas con humo, ¿vale? Y entras en la nave de turbinas y de repente es todo unas cristaleras inmensas, todo blanco, reluciente, ¿vale? Y ahí estaban las turbinas, los turbogeneradores, que con el vapor que se había generado en la nave de calderas, ese vapor de agua, movían la turbina y producían la electricidad.
ves el panel de control desde donde el trabajador de mayor rango de la central controlaba esa producción eléctrica. Te lo puedes imaginar allí delante de su panel de control de mármol, un panel de control gigante de mármol, otra instalación, otra estancia que tiene 2000 y algo metros cuadrados también, ¿vale? Y lo mismo, oyes esas turbinas funcionando, que además la gente se sorprende del sonido que hacían, y lo tenemos atenuado como 20 veces el sonido nosotros, para que es una turbina real el sonido y está muy atenuado, y ves cómo se termina de producir esa electricidad, conoces también cómo se producía, cómo funcionaba una turbina, de una forma muy sencilla, además, explicada precisamente por los trabajadores, y ya sales de la central. Acabas saliendo enfrente de un edificio pequeñito, con una forma de T, blanco, con una chimenea de ladrillo de 33 metros, así muy bonita, de estas que se conservan por muchos sitios de España, estas chimeneas de ladrillo. Y esa es la primera central, en realidad, de 1920, ¿vale? Y esa primera central, entras en ella, la ves por dentro, porque a pesar de ser ahora restaurante y cafetería, se ha conservado toda su estructura original. Puedes entrar, ver el puente grúa encima, los armarios son con los que trabajaban ellos también, y ahí es donde se realiza pues esa parte de restauración y esa parte nuestra más formativa, más didáctica, más centrada en la ciencia, porque pertenecemos a la red de museos de ciencia. Entonces tenemos un programa educativo muy centrado en la ciencia y en la producción energética, por supuesto. Aparte de la importancia de la recuperación del patrimonio industrial, es la recuperación de la memoria oral, de este patrimonio inmaterial. Sí, pues mira, te cuento, nosotros eso, inicialmente hicimos esa búsqueda de ex trabajadores, entonces es algo que tenemos, que atesoramos aquí con mucho cuidado, además, todas esas entrevistas, entonces esa es nuestra base de la memoria oral del trabajo. Y luego seguimos trabajándolo, vamos encontrando nuevas personas ligadas a las que se le van realizando entrevistas y también mediante la realización de filandones, que es algo muy típico de esta zona, que es cuando la gente se junta para charlar de algo, ¿vale? Pues es eso, es reproducir eso aquí dentro del museo, y de vez en cuando tenemos un ciclo de filandones que va nutriendo todavía más a esa memoria oral del trabajo de aquí dentro del museo. ¿Y qué destacarías de lo que has podido escuchar de esta gente? Mira, lo que más destacamos siempre, lo que más destaca, y cualquiera que escuche las entrevistas se da cuenta, no las que tenemos en el museo, sino las entrevistas completas que hay, era la pasión que sentían por la empresa y su trabajo. Es algo que llama mucho la atención, ¿eh? Era como que la empresa era suya, todos, ¿eh? Y cuando pues, en las primeras entrevistas que se les hacía, no llamaba tanto la atención, pero claro, cuando llevas ya 30 entrevistas y todos ves nos llamaba la atención y les preguntamos el por qué. Porque las condiciones eran duras, ¿eh? Trabajaban muchísimo, o sea, bueno, eran unas condiciones duras. El riesgo que suponía. Claro, y todos te decían lo mismo, que claro, que a ellos les permitió algo que nunca pensaron. Claro, esto era una sociedad agrícola y rural, que era el tener casa con calefacción, colegio para sus hijos, médico, un economato, un sitio donde comprar, que hoy estamos acostumbrados a los supermercados, pero de aquella no existían, entonces ahí sí que podían ir y comprar. Entonces, claro, que fue tanto el cambio de vida que tuvieron, que ese era el motivo por el que tenían ese aprecio tan grande a la empresa, precisamente. Entonces, sí, es algo que es muy curioso, es un trabajo precioso. Tenemos una compañera que sigue trabajando mucho con ello, en concreto con el trabajo de la mujer en la minería, que hay mucha mujer que trabajó en la minería, aunque no dentro de la mina oficialmente, sí que en todas las labores de minería, incluso en muchas de las ocasiones dentro de la mina, aunque no podían decir que estaba allí. Entonces, tenemos una compañera que está trabajando con ello. Y algo también muy bonito es ver, nosotros el museo tiene como decías, tiene una programación cultural muy amplia, ¿vale? Tenemos talleres, 2, 3 talleres todas las semanas, talleres para público educativo, tenemos un programa educativo para colegios e institutos, para centros educativos, que se renueva cada año, con talleres experimentales y con visitas didácticas dentro del museo, y luego mínimo 4 exposiciones temporales a lo largo del año. Este año, por ejemplo, estamos trabajando con el Año Internacional del Vidrio y hemos tenido
exposiciones de otra temática, siempre relacionadas pues, con el territorio, con la producción de energía, con el patrimonio industrial, y 2 específicas del Año Internacional del Vidrio, una con la Universidad de Valladolid, que era una visión de los envases, de cómo el envase nos sugiere, el de vidrio nos sugiere lo que tiene dentro, pues en los perfumes, en los aceites, en cosas, el vermú, y otra que inauguraremos hacia finales de año con la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, también centrada en el vidrio. Entonces, todos los años tenemos exposiciones en colaboración con otras entidades, más luego todo ese programa cultural propio que tenemos, otros talleres, por ejemplo, tenemos una huerta, una pequeña huerta científica en realidad, no de producción, aquí pegada, y entonces trabajan también el tema de la huerta según van pasando las diferentes épocas del año con el público que tenemos. Lo último que mencionas se refiere al programa que tenéis dentro del Museo en Verde. Ese es otro. Tenemos una colaboración con el Centro de Formación Ciudad Vivero, que está en Igüeña, que son los que nos mantienen nuestros jardines perfectos como están. Y todos los años con ellos, bueno, el pasado empezamos, este año lo hemos mantenido, es un museo en verde que es cerca del Día Internacional del Medio Ambiente, a finales de junio. Se hace una semana específica de actividades relacionadas con el medio ambiente con ellos, y este año tuvo tanto éxito que quisimos en el verano también tener unos talleres de este museo en verde, pues que nos hablaban de pues, la importancia de la biodiversidad de los insectos, por ejemplo, se hacía anillamiento de aves con alguna entidad específica de ello, te explican cómo se planta un árbol también, que mucha gente no sabe ni cómo se planta. Vamos, desde luego una programación de lo más completa, ¿no? Y además de que me mencionabas antes, la divulgación científica. Claro, hay que pensar que no hay ningún espacio de divulgación científica a 200 kilómetros casi a la redonda hasta Valladolid. Sí que ahí ya tenemos el Museo de Ciencia de Valladolid con Inés a la cabeza, que hacen una promoción fantástica. O en Coruña, que ya están los museos científicos coruñeses y el MUNCIP. Claro, aquí en el medio no hay ningún centro de divulgación científica, entonces sí que cubrimos ese espacio nosotros en colaboración muchas veces con el resto de entidades que te estoy diciendo, y damos esos talleres científicos. Tenemos, por ejemplo, un ciclo de divulgación científica, hemos tenido de mujeres investigadoras que hay en el territorio, que están realizando investigaciones de las más punteras que te puedes imaginar. Participamos en la Noche Europea de los Investigadores junto con la Universidad de León, porque en Ponferrada hay Universidad de León también. ¿Llevas a la cabeza como directora mucho tiempo? Como directora voy a hacer 6 años. Ahora, este año cumplo 6 años, pero en el proyecto llevo desde antes de que se abriese. Lo has visto nacer. ¿Y cuál ha sido el mayor reto y la mayor satisfacción? El mayor reto fue la pandemia, casi. Sí, la verdad, porque fue algo muy complicado para todo, para la sociedad en general y, claro, para los centros museísticos que, claro, nosotros abrimos al público. Pues igual, entonces, claro, el no recibir el público aquí de una forma tan rápida, además, que no nos dio tiempo a prepararnos para ello, eso sí que fue un reto total. De hecho, bueno, nuestro personal de atención al público, nuestro personal de didáctica, trabajaron intensamente para darle un vuelco, poder llevar esos contenidos a la gente que estaba en casa. Hay algunas cosas incluso que han mantenido a día de hoy, se mantienen, pues como talleres online colgados a través de YouTube para que los puedas realizar científicos pequeños, con cosas de casa, porque claro, era un momento en el que casi no se podía salir. El poder llevar esas visitas también a la gente de casa, pero de una forma amena, eso fue un reto grandísimo, y el volver otra vez a recuperar la actividad, otro tanto de lo mismo. A todos nos ha costado el volver a salir, el volver a hacer cosas. Eso ha sido el mayor reto, y la mayor satisfacción, pues mira, a mí en concreto el BIC, porque casi desde el principio de que empecé como directora es una de las cosas que llevábamos mucho tiempo trabajando sobre ello, y el ver lo plasmado ya publicado en un boletín fue algo maravilloso, la verdad. ¿Y qué supone, por ejemplo, este tipo de reconocimientos a nivel práctico? A nivel práctico pone desgravaciones fiscales, algo muy poco poético, pero que es una realidad. El poder acceder a determinadas ayudas también, que es muy interesante, sobre todo ayudas a la conservación del patrimonio, que en nuestro caso, claro, en
un patrimonio industrial como el nuestro, con tanto hierro, es una lucha. Estamos al lado de un río encima, hay mucha humedad, se generan muchas sales. Entonces, el poder acceder a esas... Y ya no ayudas, sino asesoramientos a la hora de la conservación. Y realmente para nosotros eso es básicamente lo que a nivel práctico es eso, realmente, porque luego el BIC, ser reconocido bien de interés cultural, sí que conlleva también unos compromisos por parte de, claro, de los dueños, que es una forma de restaurar, una forma de trabajar con el espacio muy concreta, pero nosotros esas premisas ya las llevábamos desde la apertura. Entonces, ahí a nosotros no nos supone ya nada, pues nosotros cuando hemos tenido que hacer alguna restauración de fachadas ya seguimos los mismos pasos como si hubiésemos sido BIC desde el principio. Entonces, y sobre todo la satisfacción de ver que se reconoce el patrimonio industrial como un bien de interés cultural, porque no es algo muy habitual. Aquí en la zona, de que haya otro BIC de patrimonio industrial también, que es en Fabero, el Pozo Julia de Fabero y todo ese conjunto histórico también. Entonces, tenemos la suerte de que en nuestra zona hay 2 bienes de interés cultural de patrimonio industrial, pero no es lo habitual. Entonces, el ver que se empieza a reconocer el patrimonio industrial como algo de valor por parte del Ministerio sí que es algo que da muchísima satisfacción. Completamente de acuerdo. No es habitual que se reconozca el valor del patrimonio industrial y me gustaría saber tu opinión, pues para que conozca la gente la importancia de recuperar este patrimonio industrial y la memoria oral que lleva consigo. Pues es que el tema del patrimonio industrial es verdad que estamos empezando a verlo como algo, como patrimonio. Pues aquí la gente que estamos trabajando día a día con patrimonio industrial, hablamos de patrimonio industrial muy abiertamente, como es algo que todo el mundo conoce y para nada, ¿sabes? Es igual que un museo como este, que es una antigua central térmica, de primeras a la gente le cuesta. Ahora ya se empieza a abrir un poquito más la gente, pero claro, tú cuando dices, venga, vamos a visitar una antigua central térmica, la gente te mira con cara rara de eso no va a estar divertido, fijo, ni bonito, porque central térmica suena a humo, a feo, a hierros, a algo así. Te quería preguntar antes, porque imagino que la musealización de un edificio de esas características ha tenido que ser un reto. Sí, sí, la verdad es que sí, sí, porque encima primero hay que pensar qué tipo de musealización quieres, claro. Hay muchas, hay desde que parezca que esto estaba funcionando, a utilizar paneles, en nuestro caso se optó por una musealización muy poco invasiva, para que tú disfrutes el espacio realmente, porque es eso, hablas de una central térmica, pero es que estamos en esta central térmica en concreto, está construida en la época del Art Deco, o sea que el cuidado que hay con los detalles, con la arquitectura, tenemos tuercas con forma de flor, para que ¡Ay, te qué hagas una idea. bonito! Claro, el panel de control que normalmente la gente piensa bueno, en Homer Simpson, allí trabajando con su panel y con sus botones, ¿vale? Aquí es eso, es de mármol y tiene una vidriera en la parte alta, una vidriera como la de las catedrales, ¿vale? Entonces, claro, el cuidado de eso, del gusto estético por cada uno de los detalles en esa época en concreto es algo muy especial. Entonces, claro, vienes a ver una antigua central térmica, pero claro, no es una antigua central térmica de las actuales en las que es muy difícil ver nada, porque claro, está preparado todo industrialmente, capsulado, para no perder energía en ningún momento. Esto era otra época, estamos hablando de una época completamente diferente, en la que cuidaban eso, las barandillas tienen pues unas formas preciosas, las lámparas, ¿sabes? Que podían haber puesto focos, por ejemplo, de luz, que los conocían de sobra. Y sin embargo son unas lámparas que tú las ves y bueno, te gustarían para poner en el salón de tu casa prácticamente, ¿sabes? Entonces, es verdad que es muy, muy cuidado toda la estética, eso, los alrededores, pues tenían plantados árboles frutales, por ejemplo. O sea, es que es todo, el conjunto en sí no es una instalación industrial al uso, ni mucho menos, que también tiene su encanto y explican, la importancia es que estas instalaciones explican parte de la historia de ese territorio en concreto. Ahí está la importancia de ese patrimonio industrial. Hoy en día no tener esta central térmica dejó de funcionar hace muchísimos años, en el 71 en concreto dejó de funcionar, pero es el testigo y en lo que te da el pie a explicar
el por qué estuvo aquí, el por qué la ciudad de Ponferrada hoy en día es como es, el por qué había una línea de tren que iba hasta Villablino. Te da pie a todo eso. Entonces, claro, es parte de la historia. Esa es la importancia al final del patrimonio industrial, que ya digo que se empieza a valorar más, ¿eh? No es algo solo de España, sino fuera de España, pues tenemos, bueno, en Londres el Iron Bridge, que es ya una institución, o en Alemania la cuenca del Ruhr, que trabajan con el tema de patrimonio industrial en desuso de una forma muy concreta. Y ahora, y dentro de España, bueno, tenemos ejemplos ya buenísimos también en Cataluña, ejemplos maravillosos, en el País Vasco, ahora aquí también, muy cerquita nuestro, en Sabero en concreto, por ejemplo, hay una herrería reconvertida también en museo, que solo entrarlo, pues le llaman la Catedral de Hierro. Con eso ya lo digo todo, ¿vale? Parece que estás entrando en una catedral, la estética del edificio. El nuestro también, tú lo ves, bueno, desde fuera parece el Titanic, para empezar, con las chimeneas de hierro, con todo remachado. Entonces, ya digo, tiene un tema estético muy bonito, pero a mayores, ¿qué es eso? La importancia es que cuenta parte de la historia de la zona. Cómo vivía la ciudad, qué pasó y por qué en esta zona seguimos todavía teniendo polvillo de carbón por muchos sitios. Pues mira, porque es que aquí esto es una cuenca minera que se dedicaba a extraer carbón, que se dedicaba a ese carbón, fue el que alimentó las calderas de Madrid durante muchísimos años. En Madrid había calor y funcionaban las industrias en gran parte gracias al carbón de estas cuencas mineras, ya no solo de la que estamos aquí, del Bierzo de la Ciana, sino también de las cuencas asturianas, ¿vale? Entonces te da pie eso a contar un poquito, a saber un poquito más de lo que ha pasado aquí. Y el tener esa recuperación de la memoria oral del trabajo todavía más. Pues claro, esto lo unes a la experiencia de las personas, que nosotros en concreto tuvimos la suerte de encontrar gente todavía que trabajó aquí, pero en otras instalaciones ya no encuentras. Tú no puedes encontrar gente que vivió en el castillo de Ponferrada, por ejemplo, ¿vale? Sin embargo, nosotros hemos tenido la grandísima suerte de todavía conocer gente que trabajó en la instalación, que hoy en día la gente entra y dice, ¡oh, qué espectacular, qué bonito! Y eso es algo que hay que preservar y hay que conservar para las generaciones que vienen después, para que lo puedan llegar a saber también, porque el mundo cambia mucho, los territorios cambian mucho, y también es importante saber pues, qué hubo aquí, por qué la ciudad creció de la manera en la que está, que es un poco desordenada, que cuando te dicen, no, es que lo ideal es que vayan como una cuadrícula a la ciudad, mira, pues no, esto creció porque de repente pasó de tener 4.000 personas a tener 50.000. Entonces tenían que construir rápido, ¿vale? Entonces eso es una parte de la historia del territorio que lo puedes casi ver en realidad. Además, es un ejemplo de la importancia de la recuperación, rehabilitación de estos espacios, contribuye a la sostenibilidad. Sí, es un nuevo uso. Digo, hay mucho patrimonio industrial, sobre todo en las cuencas mineras, pues, te puedes imaginar, hay vestigios industriales por todos los lados y se trata de intentar eso, reutilizarlos de alguna manera. En este caso concreto de la fábrica del Museo de la Energía se ha reutilizado como museo, como centro de ciencia, como punto de encuentro, centro educativo casi también, ¿vale? Apoyo a los centros educativos en realidad, ¿vale? Espacio cultural, pero hay millones y millones de usos que se le pueden dar. Tenemos el ejemplo de Matadero Madrid, por ejemplo, que no se conserva el interior y sin embargo lo están reutilizando, de tabacalera. Es que, les digo, hay de todo tipo de usos o incluso espacios industriales que se han reconvertido de nuevo en espacios industriales, pero de otra cosa también. La cosa es no perderlo, porque es una pena perder esa parte de la historia, al final. Perder esa parte de la vivencia de un territorio es algo que se queda pena. Y hay veces que no se puede conservar pues, por un montón de motivos, por motivos de contaminación, por ejemplo, pues porque estén cerca de un cauce de un río y no puedes conservarlo porque, oye, el agua luego hay que beberla o tiene que regar con ella. Hay un montón de motivos por los que no. Pero existen otras formas también de poder conservarlo. Hoy en día tenemos un montón de tecnología que nos da muchísimas opciones, ¿sabes? Para poder ir estudiando caso por caso qué se puede hacer para
no perderlo simplemente y tenerlo. Ojalá hubiésemos tenido un testimonio, ¿verdad?, de los romanos excavando oro y que nos lo pudiesen contar, ¿no? Ahora lo pensamos así, las médulas, los romanos aquí sacando pepitas de oro. Pues tú te imaginas haber tenido un vídeo de un romano allí extrayendo el oro y contándote cómo eran sus condiciones. Desde luego. Es maravilloso. Pues ahora tenemos esas opciones, ¿sabes? Hay veces que igual el lugar en sí no se puede conservar por muchos motivos, ¿vale? El patrimonio industrial, claro, se pensó para un uso concreto. Normalmente es una fábrica de algo, ¿sabes? Entonces, igual no es fácil reconvertirlo en otro uso. Bueno, pero conservémoslo de otra forma, conservemos esa parte de su testimonio de otras maneras, que hoy en día tenemos muchas herramientas, la verdad. Desde luego, y hay que aprovecharlas como bien habéis hecho. Bueno, sois un ejemplo, un museo completo para un público variado, entiendo. Tenemos ese público muy especialista que sabe a lo que viene y quiere saber hasta el último detalle de los kilovatios que se producían en cada una de las turbinas, a un público educativo de colegios que lo que quieren es aprovechar el espacio y cómo se trabaja, porque el departamento educativo está muy asentado, lleva desde antes de que se abriese el museo trabajando. Y claro, se trabaja con la transformación eléctrica, con la producción de energía, con la memoria del carbón también. Entonces, que quieren que se conozca esa parte viéndolo in situ en, oye, mira, que para encender la luz todo esto tiene que pasar. Es algo muy gráfico, ¿eh? Llegar al final de recorrido con los chavales. Y todo esto, sí, para que des al interruptor, cargues el móvil, la tecnología ha avanzado, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Tiene que haber una turbina que produzca electricidad. Ese proceso es muy similar en hidráulica, en otras muchas. A público general también, mucho público familiar que viene porque pensando un poquito, uy, nos han dicho que está muy bien y que los chavales se van sorprendiendo según va sonando, algo por aquí, la sirena del museo que hoy marca las aperturas y los cierres del museo, pero que en su día marcaba los cambios de turno de la central. Entonces es un público que simplemente quiere darse una vuelta a alguien que se quiera dar una vuelta por los alrededores, esos de 13.000 metros, casi 11.000 y pico de jardines que tenemos alrededor, que encima tenemos varias audioguías gratuitas para el público. Una que es por dentro, que es una audioguía que te descargas y es gratuita, y por fuera, para quienes quieran saber, por ejemplo, un poquito más de la arquitectura, incluso una audioguía botánica, porque te cuenta, ahí tenemos un tilo. Claro, un tilo que ya estaba, desde el que se produce la tila que nos bebemos para relajarnos, pues ese árbol tenemos uno que estaba ya cuando la central funcionaba, que cuando se pone en floración tenemos un banco debajo, el olor es espectacular, ¿sabes? Y te da pie a contar pues que eso, de ahí sale la tila que la gente ve en las bolsitas de hacerse una infusión, que eso es un árbol. O la lavanda, de nuestra audioguía además te va diciendo, en este punto en concreto lo que tienes delante pues es romero, coge una rama, tócala y o los madroños, el símbolo de Madrid, yo soy el madroño, ¿vale? Tenemos muchísimos madroños que en la época de fruto se ponen rojos y la gente te pregunta, ¿se pueden comer? Por supuesto. Pues ya los tenemos preparados para ello, para que están sin sulfatar a propósito, para que quien quiera, si quiere, los pueda coger. Tenemos cerezos, que las cerezas se pueden coger y sí, hombre, lo único que decimos es siempre tener cuidado de no estropear las plantas. El patio en sí es precioso, al lado del río no hay coches, incluso el propio aparcamiento de entrada al museo que se rehabilitó hace poquito, justo antes de empezar la pandemia. Se inauguró antes de empezar la pandemia. Está musealizado también de una forma exterior. De hecho, viene mucha gente joven a grabarse vídeos, porque los pilares, que son los pilares del último puente que cruza Ponferrada también, están musealizados con una colección de dibujos de láminas de Fernando Gran, que era un artista chileno muy reivindicativo medioambientalmente, y son unas ilustraciones que llaman mucho. Nosotros tenemos la colección, es parte de nuestra colección, esas láminas de Fernando Gran, y la gente de la zona eligió cuáles querían que fuesen, y un grafitero de la zona, Siervera, fue el que nos las plasmó en nuestros pilares, y son espectaculares de ver. O sea, cómo en una imagen tú puedes entender lo que es un combustible fósil, pues se puede. Pues Yasodhara, ha sido un verdadero placer. No sé si quieres añadir algo más para terminar. Así que animo a la gente que se acerque, porque de primeras es verdad eso, que quizá el nombre Antigua Central Térmica no transmita mucho.
para el público general, pero que sí que se van a encontrar con un espacio agradable. El tren, por ejemplo, parece el de Harry Potter. Es igualito al de Harry Potter, ¿vale? Entonces, son experiencias, ¿sabes? Se van a llevar como mínimo 3 o 4 experiencias muy interesantes que no olvidarán.